Hola, yo soy Mari Carmen Herrera. Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Torices. Hola, ¿qué tal? Yo soy Monterrey y juntas somos las Tres Gracias. Y el día de hoy vamos a hablar de, nos va a platicar Mari Carmen y vamos a discutir con ella sobre expresiones comportamentales de la sexualidad. Me hicieron romperme la cabeza un rato porque así me lo pusieron, pero es expresiones comportamentales de la sexualidad. Adelante, Mari Carmen. Gracias, Nadine. Ok, a mí me gustaría mucho iniciar con diversas definiciones. Espero que no suene como muy denso, pero que son muy importantes porque de ahí voy a partir para desarrollar el tema. Desde la etimología, parafilia, que es lo que se encuentra, la forma de definir las expresiones comportamentales, después veremos por qué esta diferencia de definición, porque eso es precisamente lo que nos ocupa en este tema. Generalmente la gente la conoce por perversiones, transgresiones, parafilias, etcétera. Desviaciones. Y veamos parafilia. Iniciemos con parafilia. Y etimológicamente está formada por el prefijo para, que da concretamente la idea de algo no bien visto, incorrecto o impropio. Significa a lo largo de o al lado de, como en parásito o paranormal. Pero en la sexualidad puede interpretarse como algo anormal o defectuoso, como las desviaciones sexuales. Y en desviaciones quiero aclarar que ¿por qué desviaciones? Porque se desvía del supuesto fin de la sexualidad, que sería la procreación. Eso significa desviación. Y también porfilia, que originalmente significa amor, inclinación hacia algo, y sin embargo relacionada con la sexualidad se traduce como inclinación excesiva o exagerada, atracción enfermiza o incontrolable. Entonces, parafilia es una inclinación sexual enfermiza que se sale de la normalidad y resulta inadecuada. Un sexólogo europeo, Frederick Salomon Krauss, en 1859 a 1938, fue quien acuñó el término en alemán para denominar a un instinto erótico invertido. Invertido quiere decir igualmente que no lleva a la reproducción. Freud hablaba también de los invertidos. En el diccionario de psicología, y me interesa mucho hablar con los psicólogos que nos sigan y las psicólogas del siglo XXI editores, en la tercera edición, dice: parafilia, término acuñado por el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, DSM-3, en aquellos entonces el DSM-3, para reunir en una única clase los siguientes trastornos sexuales: exhibicionismo, fetichismo, froteurismo, pedofilia, masoquismo sexual, sadismo sexual, transvestismo y voyeurismo. A propósito de estos trastornos, el DSM distingue una forma leve, caracterizada por la presencia del impulso pero sin realizarlo; una moderada, cuando la realización es ocasional; y una grave, cuando es
repetitiva y habitual. Esto es de etapa de la Asociación Psiquiátrica Americana en 1988 estamos hablando. El DSM-5 cambió el término parafilias a trastornos parafílicos. Ejemplo, una descripción, voy a dar una descripción de voyerismo que está en la página 373 del DSM-5, es el 302.82, y dice así: durante un periodo de al menos 6 meses, excitación sexual intensa y recurrente derivada de la observación de una persona desprevenida que está desnuda, desnudándose o dedicada a una actividad sexual y que se manifiesta por fantasías, deseos irrefrenables o comportamientos. Esta parte de deseos irrefrenables a mí me hace como mucho ruido, porque al tener una corteza cerebral tenemos un control sobre nuestra conducta. No somos animales que nos vayamos en deseos irrefrenables. Por eso lo quise presentar. Dice, el individuo ha cumplido, continúo con DSM-5, el individuo ha cumplido estos deseos sexuales irrefrenables con una persona que no ha dado su consentimiento, o los deseos irrefrenables o fantasías sexuales causan malestar clínicamente significativo o deterioro en lo social, laboral u otras áreas importantes del funcionamiento. Aquí, en esta definición estaríamos hablando de, digamos, de violación, si es el objeto de los deseos irrefrenables. Y porque dice sin el consentimiento. Ok. Continúo. Fíjate, me sorprendió mucho. La Real Academia de la Lengua Española dice, una parafilia es un desvío de índole sexual. Se trata de una conducta íntima donde el placer se obtiene mediante una actividad diferente a la relación sexual en sí misma. Las parafilias son consideradas inofensivas, aunque hay excepciones. Eso me sorprendió de la Real Academia de la Lengua Española. Podemos ver en estas definiciones la presencia de este paradigma racional positivista, que aunque aportó en la época, sobre todo en la época del desarrollo del método científico, apoyó. Sin embargo, también dejó una carga valorativa y rigidez sobre todo en los aspectos de la sexualidad en el ser humano, con definiciones maniqueístas, como son bueno, malo, sano, enfermo, experto, ignorante, normal, anormal. Y de ahí venimos con toda esta integrado este paradigma, y muchas veces así dirigimos nuestra vida. Ok. Después de estas definiciones iniciaré con la historia. El doctor Juan Luis Álvarez Gallú, que en paz descanse, creó en la búsqueda de un estudio de la sexología que utilizara terminología científica, porque si observamos, el DSM-5 no define, digamos, no usa terminología científica y objetiva, con denominaciones sin condena. Y creó el continuo de las expresiones comportamentales de la sexualidad, que son comportamientos a través de los cuales los seres humanos manifestamos la conducta, tomando como base el continuo que aportó Alfred Kinsey en sus investigaciones de la conducta sexual de las personas en los años 40 más o menos. Y basó Álvarez Gallú su hipótesis en que las expresiones comportamentales de la sexualidad tienen tanto manifestaciones eróticas que llevan a la excitación y o orgasmo, como manifestaciones no eróticas y que producen satisfacción a nivel mínimo y acentuado. Ya en este sentido me voy a enfocar principalmente en el tema en la parte no erótica, pero continuemos.
A nivel erótico, los niveles se inician con fantasía. O sea, en no erótico hay mínimo y acentuado. En lo erótico es fantasía y se incrementa en mínimo, por lo menos una vez en mi vida, preferente, mayor que otras formas, predominante, digamos, de 8 a 10 veces y exclusivo. Únicamente a través de esta práctica logro el placer. Y este nivel sería el que se acercaría a lo considerado como parafilia, ya que podría considerar la diferencia entre el uso que te lleva al placer y enriquecimiento y el abuso del placer que limita y empobrece la vida, ya que solo disfrutas con ese determinado placer, nada más con ese llegas al placer. Hizo un estudio y dentro de este estudio con una muestra de 249 personas, alumnos que estaban conformando cuando él lo realizó, 148 hombres, 148 mujeres, perdón, y 101 hombres. Y creó para su medición de las 26 expresiones comportamentales una hoja de respuesta designado como expresiograma. Y es muy interesante llenarlo. Considerando en su estudio el doctor Álvarez Gallú también los niveles posibles de patología que ya mencioné. En el nivel exclusivo de cualquiera de las expresiones, así como el contexto social que puede ser tanto personal, variando en cada individuo en cuanto a malestar o incomodidad. O sea, puede ser egodistónica. Yo puedo tener una expresión y no estar a gusto con ella, ser egodistónica. Igualmente, algunas pueden ser contrarias a las reglas sociales o considerarse como un delito en determinada época y sociedad. Aquí, por ejemplo, tomaré como ejemplo su investigación en cuanto a la paidofilia, que es algunas de las más, digamos, que causa mayor impacto en las personas. Pero Álvarez Gallú lo tomó desde la visión tomada por Ortega y Gasset, que es la relación con personas mayores o menores por 15 años. Y de ahí es de donde nos vamos a basar. Lo que Álvarez Gallú validó en su hipótesis fue que casi la mayoría de las expresiones comportamentales están presentes en un índice elevado de personas, por lo menos a niveles no eróticos. Y ahí es hacia donde yo quiero ir, a los niveles no eróticos. Porque al tomar conciencia de lo no erótico me doy cuenta que expreso también mi sexualidad de maneras que anteriormente puedan haberse considerado parafílicas o desviadas. Con esta información, lo que yo quisiera presentar es únicamente una reflexión sobre estas expresiones descritas, cargadas de estigmas, y muchas de ellas para poder comentar con quienes nos siguen lo común que resulta en nuestra cotidianeidad a través del uso de la tecnología y sobre todo en esta reclusión sanitaria que tantos meses ha durado. Y me puse a analizar, entonces empecé a pensar cuáles son las expresiones comportamentales que se han incrementado en esta etapa. Y por supuesto, la iconofilia. El gusto por ver imágenes, fotos, dibujos, películas, series en Netflix, etcétera, etcétera. El exhibicionismo. Podemos pasearnos por Facebook y ver historias e imágenes cuando las personas hacen ejercicio, mandando besitos, modelando, etcétera. Y eso es exhibicionismo. Obviamente, las tres gracias tenemos un grado de exhibicionismo al estar haciendo estos videos y todas las personas que los hagan también tenemos esa parte. Grafofilia y logofilia. Ahora la comunicación, ligue,
pleitos, rompimientos, sexo, son a través de WhatsApp, ¿no es cierto? Entonces está la grafofilia, en donde mandan los mensajes, y la logofilia, cuando yo leo los mensajes. La zoofilia. Actualmente, la mayoría de la gente tiene por lo menos un perro, un gato o una guacamaya, que sería un nivel mínimo, pero hay quien llega a tener 10 o más perros. Castidad, principalmente en quienes vivimos con nosotras mismas o con nosotros mismos y no practicamos la masturbación. En la masturbación hay un incremento necesario en esta susana distancia. Escoptofilia, o conocida como voyerismo, en el observar a los vecinos de enfrente, o combinada con iconofilia en ver películas con contenido erótico, y hablábamos en el video de pornografía feminista, los millones de usuarios en el sitio porno, que en 2017 tenía 100 billones de usuarios. Paidofilia y gerontofilia desde la perspectiva que mencionamos de Ortega y Gasset. Desde hace años es común ver hombres de 50 años o más con mujeres de 30 o 35 años. Entonces, ahí está patente. Gastrofilia. Y con tanto home office se ha incrementado de manera importante porque la gente está subiendo muchísimo de peso por comer y comer y comer. Fobofilia. La fobofilia son en personas que no creen o no les interesa seguir el protocolo de prevención con el uso mínimamente de cubrebocas. Y eso es fobofilia, ser descubiertos o exponerme al peligro. Aquí sí, tristemente, la necrofilia también. La necrofilia ha sido muy triste, se ha incrementado enormemente, y ante el cierre de los cementerios, mucha gente en esta, ya que los han, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Cremado. Ceniza, cremado, se me fue esa palabra. Y luego les digo por qué se me fue esa palabra. Cremado, mucha gente no puede enterrarlos si los tiene en su casa. Y esto es un grado de necrofilia. Muchos están en oración, muchos con fotos, etcétera, hablando con las personas que han perdido. Esta es una parte importante de la necrofilia. Las expresiones que creo que han ido en decremento son la polirrelación, por supuesto. Debido a la reclusión, no hubo reuniones por las festividades pasadas, ni salidas a desayuno, ni cenas de Navidad de las empresas. Ahora la modalidad es por Zoom. Tribofilia es la más triste, tribofilia activa y pasiva. Los abrazos y besos ahora son virtuales. Ya no hay tribofilia. Relaciones a primera vista. Ya tampoco, porque ya hasta en el banco hay lugares destinados con su sana distancia y ya no puedes ni siquiera hablar con la persona que podías anteriormente conocer en la fila del banco. Fetichismo, igualmente. Al no haber fiestas, citas, reuniones, los recuerditos ya no se guardan como antes. La servilleta, el mechón de pelo, cualquier recuerdito que fuera. Y a niveles eróticos tampoco creo que se roben la ropa interior por las azoteas por temor al contagio. Intercambio de pareja. Al no haber bailes, tampoco hubo baile de escoba. Entonces, considero que los clubes de swingers están igualmente cerrados o restringidos. Entonces, el objetivo de esta información es precisamente quitar esta carga tan valorativa, tan obscura que se le ha dado a las expresiones comportamentales. Son parte de nuestra cotidianeidad, las expresamos cotidianamente los seres humanos, y como que podríamos con el video ir viendo cuáles son las expresiones que sí expreso o no expreso.
hacer como su propio expresiograma. ¿Cómo ven? Esa sería mi presentación de hoy. Quise no trabajar la parte, por supuesto que hay cosas delictivas, sí, 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 las hay, claro que sí. Y esas las conocemos. Hay una expresión que alguna vez alguien me dijo que de lo que conocemos de Internet solamente conocemos el 10%, que la parte, puede haber una parte muy oscura en Internet. Y por supuesto habrá otras expresiones como la sexofilia y todo esto, y muchas cosas. El sadomasoquismo también. El sadomasoquismo creo que lo estamos viviendo, el masoquismo en este encierro, no lo sé, y el sadismo no a nivel sexual, pero a lo mejor sí en el sufrimiento de no visitar a la gente. Esa sería quise hacerlo un poco light, para no ver la parte quitar esta carga precisamente. ¿Qué opinan, chicas? Bueno, Mari Carmen, me parece que como lo presentas es un buen ejemplo de esto que decimos en México, de que cada quien habla como le ve en la feria. En las relaciones a primera vista yo tendría mis dudas, a lo mejor en los bancos sí, pero yo que tengo que ir cuando menos una vez al mes a la clínica por los medicamentos de mi mamá y los propios, pues está siempre lleno de gente y en lo que esperas afuera de la clínica porque ya no te permiten el acceso, pues medio que platicas con la que está junto, con el que está junto, de cuánto tiempo lleva esperando, a qué va, si va a consultas, si va nada más por medicamentos. Y aunque seguramente me van a matar mis vecinos si llegan a ver este episodio de las tres gracias, también lo que se ha incrementado es la audiofilia. No tienen idea del número de quejas que se reciben en la administración porque pues ya están cuchiplanchando los de arriba, ya están cuchiplanchando los del departamento de enfrente o ya tienen fiesta y los fueron a acusar. Entonces estamos ahí como que al pendiente, ¿no? Pegados a la pared. Bueno, hay personas, yo la verdad es que me meto a mi casa y procuro no hacer caso del resto de los vecinos. Y coincido contigo en que algo que se ha incrementado de manera significativa y es lo que no permite en algunos estados justo bajar el índice de contagios es la fubofilia. En esta cantidad de mitos que han rodeado a la pandemia desde que dio inicio, y que pues muchos gobernantes se han tratado, más bien han impulsado estas falsas creencias o han promovido que no se creen que hay una amenaza real. Y pues nada más es salir, no salir con el cubrebocas, sino incluso algunas expresiones que hasta podremos catalogar como violentas, como el escupir en la calle, el torcer y no cubrirse de manera adecuada, el estornudar igual y salpicar a todos los que estén alrededor. Entonces, sí, por eso digo, pienso que es como a cada quien le ha ido en la feria y yo veo y hay una que me parece que no mencionaste que también pienso se ha incrementado de manera significativa con este encierro, que es la masturbación. Ante la falta de contacto con una pareja con la que habitualmente se tenía actividad sexual, pues quienes practicaban la masturbación ya como una práctica común, valga la redundancia, pues ahora posiblemente lo estén realizando con mayor frecuencia. Y aunque no ha habido un estudio científico serio respecto a cómo se ha modificado la respuesta sexual en cuanto al incremento de las fases de la misma, yo sí pienso que hay un incremento en el deseo sexual que posiblemente tenga que ver también con la ansiedad del encierro, pero que quizá también puede tener que ver por la infección por COVID o por alguno de los muchos medicamentos que te mandan para tratar. Ahora que ya sabes qué son las SS, ¿tú qué dices, Nani? SS, ¿qué opino? Bueno, a mí no me tocó estar cerca del doctor Álvarez Gallú y estudiar con él, y entonces toda esta nomenclatura, si bien me suena familiar, no la conozco a profundidad y me es muy difícil como opinar
pues, a tener una opinión más académica y clara. Con lo que sí puedo opinar es con estas referencias de los manuales diagnósticos, y algo que fue todo un revuelo antes de la publicación del DSM-5 fue justamente que iban a quitar del catálogo de diagnósticos a las parafilias como tal. Y sí las quitaron. Esto que tú nos lees como trastorno parafílico es la forma egodistónica o la forma dañina de la expresión parafílica o de la expresión comportamental, y es como el extremo donde ya no es sano ni para la persona ni para su entorno, ¿no? Y tal como lo refieres, sí me llama la atención este cuestionamiento que haces como esta cosa desenfrenada, porque, por ejemplo, un tumor cerebral sí podría provocar un comportamiento desenfrenado. Totalmente de acuerdo. Pueden existir algunos padecimientos que puedan generar esto. Sin embargo, no es como en la generalidad. Y claro, lo que hace, o lo que tienden a hacer incluso mis colegas psicólogas o psicólogos, es como meterlo en la caja. Ah, este es como esto. Esa es la parte que yo no estoy de acuerdo con esta. y por eso es que digo, lo que sí está en el manual diagnóstico es una situación que sí se vuelve dañina para la persona y para su entorno, o para su entorno, no necesariamente, ¿no? Pero ya está generando un daño a este nivel. Entonces, efectivamente, un comportamiento que pudiera ser parte de nuestra experiencia cotidiana y más en una situación de crisis sanitaria como la que estamos viviendo, donde se aumentan algunas y se quitan otras, este juego que has hecho de como revisar cuáles podrían haber subido y cuáles podrían haber bajado. Tendríamos que investigarlo para ver si sí es cierto que han subido, porque como bien dice Irene, pues como según cada quien le haya ido en la feria, ¿no? Los que están confinados juntos, pues igual se masturban menos, pero cogen más, ¿no? Posiblemente, pero posiblemente en esa parte tienes razón. Y sin embargo, aquí, y sí lo mencioné, la parte exclusiva es ya la que daña, la que empobrece, porque ya no es el placer de la sexualidad. Ya hay una rigidez en que solamente a través de ese estímulo, sea masturbación, sea sadomasoquismo, sea por irrelación, etcétera, obviamente puede causar una incomodidad al individuo, pero también a su entorno, para empezar a su pareja, ¿no? Si es que hay una pareja. Esta es parte de los aspectos, pero sería solo la exclusiva. Y Porque ya hay una... la otra forma en la que yo hice el abordaje de esta área del comportamiento, de las expresiones diversas de la sexualidad, desde la parte más justo de clínica, es asociarlo con algo que se llama comportamiento compulsivo, ¿no? Claro, ya hay una compulsión. Y ahí es, Claro. Eli Coleman lo asocia también a un comportamiento compulsivo e impulsivo, dice él, que es esta parte de este comportamiento desenfrenado, es la parte impulsiva, y está asociado con eh, un estímulo que genera ansiedad, que lleva a esta necesidad y como inevitabilidad de llevar a cabo el comportamiento, que se sigue después o sea, se ejecuta el comportamiento, hay un alivio de la ansiedad, pero genera una sensación culpígena o culpa o vergüenza, digamos, que hace que la persona entre como en un periodo de no hacerlo por un tiempo, hasta que viene otra vez un estímulo que dispara la ansiedad. Esa es como la descripción que se ha hecho. Y este comportamiento puede suceder con relaciones sexuales normales,
con masturbación o con cualquier expresión comportamental. Normales, sí. Coito reproductivo con fines, coito heterosexual con fines reproductivos. Esa es la descripción que hacían mis maestros psicoanalistas. Lo normal es el coito heterosexual con fines reproductivos. Sí. Todo lo demás está fuera de la norma. Pulsiones parciales, dirían los psicoanalistas. Ha habido muchas maneras de llamarle a estas cosas que no son el coito heterosexual con fines reproductivos. A mí no me disgustan las palabras parafilia, sobre todo parafilia, no me disgusta, pero justo la historia las ha cargado de un significado que genera estigma, exactamente. A mí la palabra per se es a un lado justo de este coito heterosexual con fines reproductivos. Más la palabra filia, que hace referencia a una parte más amorosa, no me disgusta la palabra. Realmente así, si le quitamos todo lo demás, la palabra per se no me disgusta. Sí es cierto que como se ha usado en el área clínica y como un diagnóstico, pues se ha generado muchísimos estigmas. La palabra perversión, esa proviene tiene una definición más o menos parecida. Es que es la misma raíz que para, y versión es pues una versión distinta a la normal, ¿no? Claro, a la reproductiva, que es eso. De ahí viene la desviación, perversión. Sí. Etcétera, ¿no? Y esta parte de perversión, el tema es que proviene del mundo religioso. De nuestra historia religiosa oscurantista y las inquisiciones en las que la humanidad persiguió a las personas por los gustos que podía llegar a tener, o no solo los gustos, por la inteligencia que pudiera tener, por y por sus decisiones vitales. Eran perseguidos por todo esto. Limitante y castrador. Sí. Entonces, ahí es donde se genera esos términos de perversión, están más asociados al pecado. El de parafilia está más asociado al de enfermedad. Y bueno, llegamos a esta posibilidad de llamarles expresiones comportamentales, que justo la idea es como sacudirse esos otros estigmas y entender que son parte de nuestra vida cotidiana. Claro. Claro. A mí me gusta este análisis que haces, Nadine, respecto a cuándo se convierte una expresión comportamental de la sexualidad en una expresión exclusiva y cómo desde las parafilias, desde el análisis que hace el DSM-5, puede considerarse o no algo dañino para la persona. Porque también es una realidad y quizá ustedes también han tenido oportunidad de verlo en la consulta, que la persona puede llegar a nosotros ni siquiera porque sienta malestar por esta expresión comportamental, que es la única con la que encuentra satisfacción, sino porque se la platicó a alguien, generalmente del área de la salud, que no tenía ninguna formación en sexología, y esa persona le dijo, bueno, pues estás un poco mal de tu cabeza, te recomiendo que vayas, si no a ver a un psiquiatra, que te vayas a ver a un sexoterapeuta o a un sexólogo. Y eso hay que tenerlo también en cuenta, porque podemos caer en la interpretación de lo que nos está compartiendo el consultante o la consultante y hacer un diagnóstico no tan certero de esta parafilia o expresión comportamental de la sexualidad como algo exclusivo. A lo mejor tiene una frecuencia mayor que otras expresiones comportamentales de la sexualidad. Sin embargo, esto puede no parecerle a la persona como algo que le está generando daño o que le está generando malestar, sino que más bien en muchas ocasiones, insisto, puede ser la propia familia la que la considere algo no positivo para la vida de esta persona o quienes le han atendido en el área de la salud o incluso en el ámbito educativo, porque a mí también me llegan muchos chavitos y chavitas adolescentes con alguna condición de discapacidad
que son remitidos para que se les haga una valoración sexológica porque, como nos lo suelen decir, se está masturbando todo el día. Y cuando yo pregunto, bueno, ¿y a qué se refiere usted con se está masturbando todo el día? Bueno, pues es que lo hace a la hora que se mete al baño, lo hace cuando está durmiendo, lo hace en ocasiones cuando está en el salón de clase y no está ocupado en alguna actividad. Entonces no es una actividad exclusiva, es una actividad que está realizando más bien cuando no tiene alguna otra ocupación que fije su atención y que entonces le genere un interés mayor que esta expresión comportamental de la sexualidad. Y que a lo mejor también puede, en ese sentido, poder, dentro del análisis, hacer el diagnóstico diferencial que podría convertirse en una compulsión. Cuando una persona ya deja de lado aspectos importantes, no sé, como sus clases o salir a jugar o etcétera, y solamente se concentra en este ejemplo que mencionas, en la masturbación sería eso. Y sí mencioné masturbación anteriormente, y en este sentido, por ejemplo, yo creo que se ha incrementado porque me han llegado como preguntas a través de la página, etcétera. Ha disminuido, sobre todo si hay asuntos sin resolver en las parejas, que hay, no sé, enojos, pleitos, tensión, precisamente por esta misma reclusión, en donde hay fricciones, tensiones, etcétera. En algunas parejas puede tender a la masturbación al ver películas, al ver practicar la masturbación y no tener relaciones sexuales con su pareja. En ese sentido, ya es algo que causa, puede no ser, o sea, por supuesto, parafílico o considerarse dentro de algo dañino, pero que sí puede ir deteriorando paulatinamente y en las parejas a lo mejor como crear abismos muy profundos, ¿no? Y en ese sentido sí habrá que revisar. Yo creo que la exclusividad habla de rigidez y de dejar de disfrutar el placer, que de eso es lo que se trataba, ¿no? De disfrutar el placer, de vivir las experiencias, ¿no? Pues yo no sé si la diversidad sea necesariamente una mayor flexibilidad o si esta elección de un comportamiento exclusivo sea tener muy claro qué es lo que en realidad me satisface. Pero como bien dijo también Nadine hace un momento, pues sería habría que hacer una investigación en estos momentos, porque pues todavía nos falta para salir de la pandemia, tristemente, cuando menos aquí en la Ciudad de México, sobre cómo están viviendo quienes nos miran y nos escuchan estas expresiones comportamentales de la sexualidad, tanto a nivel erótico como a nivel no erótico, para tener mayor claridad en cuanto a la información que les brindemos posteriormente. Yo eché en falta una expresión, la abstinencia. No, sí la mencioné. ¿Sí? Es la castidad. La castidad. La castidad. La castidad. Esa sería la abstinencia, ¿no? El que no haya la responsiva a estímulos sexuales. Esa es la castidad. Y es una de las opciones que también hay. No significa que a fuerzas tengamos que hacer algo sexual en nuestra vida. Así es. Es que la sexualidad la vamos a poder vivir de muchísimas maneras. O sea, es el eros, es no nada más en un ejercicio sexual coital o masturbatorio, ¿no? Ok, muy bien. Pues muy interesante. Mari Carmen, yo te quiero decir que estoy sorprendida de la manera en cómo lo manejaste. Justo fue muy ligero el asunto para ir aproximando a quienes nos siguen en Las Tres Gracias a este tema y que empiecen a indagar un poco más. Y como siempre dice Nadine, que nos comenten a través de nuestros correos en las redes qué opinan al respecto y cómo están viviendo sus expresiones comportamentales en este momento. Ese fue el objetivo, como tomarla a la ligera y darnos cuenta
cómo las vivimos constantemente. Y aceptar y quitar todo ese halo así como de enfermedades, de la Inquisición, que es lo que nos dejó este paradigma, que también nos ayudó. Pero bueno, ok. Pues bueno, Mari Carmen. ¿Mande? Ahora ¿Nos vamos o nos quedamos? Tú nos dices. nos quedamos ya. Si no tienes nada más que opinar, Nadine. Pues opino como Irene, que fue una forma muy agradable de entrarle a este tema y pues que invito a las personas, como dice Irene, que lo hago siempre, a que se evalúen y nos comenten cómo están sus expresiones comportamentales, qué les gusta y cómo lo disfrutan y que nos platiquen todo eso. Que hagan su expresiograma. Exacto. El expresiograma por ahí lo pueden encontrar en San Google, en una imagen seguramente con toda certeza. Entonces pueden descargarlo y seguir las instrucciones que ahí mismo vienen. Ok, pues muchas gracias. ¿Y tú quién eres? Yo soy Mari Carmen Herrera, soy psicóloga y soy sexóloga. Yo soy Irene Torices, soy terapeuta ocupacional y sexóloga. Yo soy Nadine Terrein, soy psicoterapeuta y terapeuta de parejas y juntas somos las tres gracias. Hasta la próxima. Bye.